Bienvenido al módulo de contabilidad y finanzas. Recuerda que este curso no está hecho para aquellos especializados en cuenta administrativa, cuenta de costos, con una contabilidad y unas finanzas muy específicas. Este módulo está hecho para aquellas personas que están apenas aprendiendo sobre cómo generar una empresa, cómo gestionar los negocios y cómo ir administrando tu propia empresa o tu misma idea. En contabilidad y finanzas podremos encontrar temas muy interesantes como cuántos ingresos puede tener una empresa, qué son los costos, qué son los gastos, qué son los beneficios netos, cuáles son las pérdidas, por qué tenemos que tener cierta cantidad de inventarios y por qué conviene hacer de una manera u otra estas metodologías para tener ciertos inventarios. En este caso nos vamos a enfocar en un nivel introductorio por medio de un caso de cuestiones financieras de Coca-Cola y de la empresa General Motors. Y también te voy a hablar de fuentes de financiamiento, qué tipo de fuentes de financiamiento podemos acceder como empresa, ya sea internas o externas, y también vamos a hablar de cómo tomar decisiones sobre qué fuente de financiamiento es más conveniente para tu proyecto empresarial. Pues las diferencias financieras entre estas dos empresas, si nos posicionamos históricamente en 2007-2008, donde había mundialmente una recesión financiera, donde había una crisis económica y financiera, pues estas dos empresas actuaron por diferentes escenarios, por diferentes cuestiones, financieramente y contablemente totalmente diferentes. La compañía de refrescos anunció ventas y ganancias récord desde octubre del 2008. Hemos de recordar que las empresas que cotizan en bolsa, como Coca-Cola y en su momento General Motors, tienen que reportar financieramente cómo funcionan cada 3 meses. Las ganancias netas de Coca-Cola superaron los 1.8 mil millones. Cuenta con más de 5 mil millones en efectivo con altos márgenes de ganancia. Y el precio de sus acciones no se ha desplomado de la misma manera que la mayoría de las empresas durante la recesión mundial. Vaya, eso es una gran noticia para esta empresa. Puede permitirse en aquel entonces lanzar más productos e ingresar a nuevos mercados sin la necesidad de pedir prestado o vender más acciones. En contraste, General Motors está en serios problemas. El precio de su acción cayó a un mínimo de 60 años en noviembre de 2008. Dicho de otra manera, desde hace 60 años a General Motors no le había ido tan mal. El valor de la acción está en 3.36 en aquel entonces dólares. Algunos analistas creen que el precio podría caer por debajo del dólar, por lo que intentar obtener financiamiento mediante la venta de nuevas acciones sería inútil. ¿Quién querría comprarlas? La compañía ya tiene una deuda de 300 mil millones y sufrió una enorme pérdida de 4.2 mil millones en solo 3 meses. Bueno, General Motors en aquel entonces tuvo que vender muchos activos, muchas propiedades. Ya tiene acceso a 25 mil millones de dólares en préstamos y subvenciones del gobierno de Estados Unidos para ayudarlo a superar, para que el gobierno ayude a superar la crisis actual de General Motors. ¿Por qué el gobierno tiene que financiar este tipo de empresas privadas? Por la cantidad de empleados que tienen, por la cantidad de empresas que están detrás de esta marca. Si el gobierno no ayuda a que esta empresa salga adelante por medio de financiamientos y apoyos, lo más seguro es que esta empresa tenga que darse a la quiebra y todas estas personas que tienen trabajo tendrían que salir al mercado laboral, en un mercado que podría estar en aquel entonces comprimido, donde había poco trabajo, mucho estrés, mucho cansancio. Imagínense la bomba social, económica, por medio de una empresa que está fracasando. Es un tema fundamental. Si las cosas en una empresa grande no funcionan bien o se manejan mal las cuestiones financieras, podemos irnos a la quiebra y dejar a muchas personas sin trabajo. Y personas sin trabajo son problemas sociales, económicos, culturales, etc. Ya que tomamos en cuenta estos dos casos, independientemente de los porqués de los errores financieros o empresariales que al final desembocan en cuestiones empresariales, hay que enumerar las posibles fuentes de financiamiento comercial que están contenidas en este caso, tanto Coca-Cola como General Motors. ¿Por qué Coca-Cola puede financiar la expansión sin préstamo o vendiendo acciones? ¿Cuáles son las ventajas de que haya financiamientos internos o que haya
liquidez, que haya dinero en la empresa. ¿Crees que el gobierno de los Estados Unidos debe proporcionar más ayuda financiera a General Motors? Ya hemos comentado anteriormente que es necesario que el gobierno entre a ayudarnos, pero ¿y seguir apoyando a esta empresa es adecuado? El sentido común tal vez nos dice que sí, pero el sentido empresarial tal vez nos diga otra cosa. ¿Qué impacto tiene en una sociedad anónima si el precio de las acciones caen rápidamente? Es una cuestión sumamente complicada que no nada más nos habla de cuestiones financieras, pero sí la contabilidad en las finanzas nos dice cómo funciona la empresa. Bueno, vamos a empezar a hablar de fuentes de financiamiento. Ya que empezamos con el tema de Coca-Cola y General Motors, ¿qué pudieran haber hecho para sacar adelante sus proyectos en el momento? Vuelvo a recordar, en este momento no estamos viendo la cuestión estratégica o qué tomas de decisiones llevaron a las empresas en estos momentos totalmente diferentes en aquel periodo histórico. Estamos hablando de contabilidad y finanzas eminentemente. Fuentes de financiamiento que ellos pudieran haber accedido dependiendo de cómo está la empresa. Bueno, pues de entrada, ¿para qué sirven las fuentes de financiamiento? El financiamiento me sirve una vez que he traducido el lenguaje contable, cómo voy a operar, cómo voy a financiar mis operaciones, cómo voy a sacar adelante por medio de dinero o activos mis operaciones. ¿Para qué nos sirve el financiamiento? Bueno, pues como capital inicial, iniciar una empresa, un emprendimiento, como capital de trabajo, que es el capital que me permite trabajar día a día para pagar los sueldos, los gastos, la caja chica, etc. Como capital de expansión para buscar nuevos mercados, nuevos clientes. Como expansión por medio de adquisiciones, desear adquirir empresas que me ayuden a encontrar nuevos mercados y artificialmente tal vez crecer en mi misma industria o en otra industria diversificada. O también nos sirve para situaciones especiales, cuando hay crisis en el gobierno o hay crisis sociales o muchos otros factores externos, voy a necesitar financiamientos en investigación y desarrollo para innovar, crear una nueva curva de crecimiento por medio de la innovación y, como ya comenté, en alcanzar nuevos productos y mercados. Las fuentes de financiamiento, que lo estoy poniendo en la diapositiva en idioma inglés, pueden ser internos o externos. Las fuentes internas pueden ser retener utilidades, donde los socios nos ponemos de acuerdo para retener utilidades y esas utilidades utilizarlos en nuevos proyectos que a la larga nos tendrá que multiplicar el dinero. Vender nuestros activos, hay muchas empresas que tienen activos parados que tienen que monetizarse y utilizarse. O en la reducción del capital de trabajo, muchos directores no con tanta experiencia o sin tanto sentido humano, lo primero que piensan es cortar el capital de trabajo, pero el capital de trabajo es reducir fuerza laboral, reducir costos, que de entrada no está mal, pero si nosotros pensamos en cuestiones humanas y de capital humano y pensamos mucho más en la trascendencia que en el tema intrínseco o extrínseco, hablando de motivación extrínseca, pues hablando de dinero, difícilmente pensaremos en recortar capital de trabajo. A veces se tiene que hacer, no hay otra opción. Pero aquellos directivos o emprendedores o empresarios con un sentido más humano de la empresa se la pensarán dos veces antes de pensar en recortar el capital humano. Las fuentes externas de financiamiento se dividen en corto, mediano y largo plazo, y entre estas podemos tener un overdraft, un préstamo o un factoraje. Factoraje, conviene detenernos un segundo en explicarlo. Factoraje es aquellas empresas que se dedican a comprar tu deuda como empresa. Tú se la vendes a una empresa de factoraje y esta empresa de factoraje lo que hace es que ellos cobran y compraron tu deuda a un precio de descuento. Por ejemplo, yo tengo un cliente que me debe 100,000 pesos, le vendo esa deuda a una empresa de factoraje, me la compran en 60,000, 70,000 pesos, y si la empresa de factoraje logra cobrarlo al 100%, pues ya tiene una ganancia significativa y a mí me beneficia en tener algo de ese dinero que podría yo considerar perdido, o simplemente me entra dinero rápido para que haga más líquidas mis operaciones y yo pueda seguir generando dinero. ¿Cuáles son los factores que influyen en las fuentes de financiamiento? Yo te enumero algunas, puede haber más, pero el uso y temporalidad de ese financiamiento, lo que yo pido, ¿para qué lo voy a utilizar? Conviene solo utilizar ese dinero
para lo que yo espero utilizarlo. Tengamos cuidado, ten mucho cuidado cuando tú emprendas, pidas dinero, te sobre y lo utilices para cosas que no tenías pensado utilizar. Eso nos va a meter en problemas de planeación y estratégicas. El costo, ¿cuánto me cuesta el financiamiento? Ese interés tiene un costo importante dentro de mis operaciones. Yo me estoy financiando por dinero que no es mío. Si mis operaciones salen bien y multiplica el dinero, fenomenal, pero si no es así, el costo puede ser muy alto. Por ejemplo, está muy de moda los inversionistas ángel. Hay un costo, no hay nada gratis. Quien te diga que hay una inversión gratis para apoyarte porque cree en ti, algo en el fondo no está tan bien. Ten mucho cuidado porque siempre hay un costo, ya sea cualitativo o cuantitativo. ¿Qué cantidad se requiere? No es lo mismo tener un venture capital que un inversionista ángel o que un préstamo bancario. No es lo mismo también prestarle una pequeña o una microempresa que una empresa grande. También un factor muy importante es la estructura legal y el deseo de retener el control. Ha habido empresas que por los préstamos han pedido tantos préstamos que los directores o fundadores han perdido el control de su propia empresa. También hay que tomar en cuenta si hay deudas ya existentes acorde al tamaño de la empresa. Si las deudas existentes son muy grandes, pues para el tamaño de la empresa puede incluso quebrar por este tipo de temas. Y la flexibilidad que tenga la empresa a nivel administrativo. Bueno, en general, este es el primer tema de contabilidad y finanzas. Espero que te haya servido. Si tienes alguna duda, no dudes en dejar los mensajes acá. Y si tienes algún problema en cuestiones contables o financieras, te recomiendo que me mandes un correo a hola@moneyadventure.com.mx. Te veo en la siguiente sesión para que sigamos hablando sobre finanzas y contabilidad para emprendimiento y empresas pequeñas. Yo soy Edgar Mora, nos vemos en la siguiente clase. No te olvides de darle like, no te olvides de suscribirte y comparte la información si te sirvió.